Hoy quería traeros, como no hay muchos días por estar en verano, vamos a volver, ¿vale? A ver el tema de, bueno, pues si hay una recesión, ya que hace muy poquito que Powell, ¿vale? Pues sacó una conferencia de prensa y, bueno, pues veíamos un poquito los datos que dejaba. Entonces, con esto vamos a ver si al final el mundo entrará en recesión o si al final solamente fue un pequeño aviso para crear algo de miedo y con esto crear algo de dinero. Y bueno, pues es que al final tenemos estimaciones, ¿vale? De hace un par de días aproximadamente de la Fed de Atlanta, ¿vale? Que era un poco la que preveíamos más a corto recorrido que podía suceder y de momento, ¿vale? Vemos que estiman crecimiento después de la bajada que veíamos, ¿vale? Consensuada, bueno, pues ahora, después de esto que se veía, ahora empieza a hacia arriba. Con lo cual parece que la posible recesión de la que se hablaba al final no va a ser. Obviamente hay mucho más cositas, ¿vale? Muchos más datos, pero al final tenemos este que es el más crucial junto con otro, ¿vale? Que tenemos ahora mismo en lo que es el crecimiento, el ratio de crecimiento anual, que veníamos hablando meses anteriores, ¿vale? Que podía estar en peligro de que fuera hacia abajo, ¿vale? Y de en cuanto a dos trimestres consecutivos se podía formar una pequeña recesión que la veríamos luego más ya a largo recorrido, ¿vale? Pero esto al final se ha descartado puesto que hablábamos de ello en estos trimestres, ¿vale? Simplemente para prevenir un poquito, puesto que, bueno, pues al final teníamos este pequeño ejemplo y al final, bueno, pues era uno, dos y tres trimestres consecutivos los que daban el lugar a la recesión, ¿vale? Que vivimos cuando el COVID. Esto, ¿vale? Se ha ido al final, bueno, pues no ha surgido, ¿vale? Se ha empezado, veíamos cómo la cosa bajaba y se preveía a lo mejor algunas bajadas, como ya digo. Esto al final no se ha visto, ¿vale? Entonces la cuestión es que va a empezar a subir porque ya se empieza a ver, a denunciar algo de crecimiento, aunque sea pequeñito, pero algo de crecimiento a largo recorrido, ¿vale? Ya descontamos algunos pequeños augurios que nos encontramos a inicios de año, con lo cual, ¿vale? Tenemos ahora que en este punto, ¿vale? Nos encontramos de nuevo en los rangos, ¿vale? Cercanos a lo habitual. Con lo cual, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que si nos venimos aquí a los indicadores, ¿vale? También tenemos que al final no se va a dar, ¿vale? Pues estamos viendo como aquí, ¿vale? Parecía que se va a dar, que se daba, parecía que aquí, que por aquí también, pero al final, ¿vale? La línea roja no se queda por debajo del azul, con lo cual no hay indicador de recesión de momento, ¿vale? Puede ser que las cosas cambien, pero no hay indicadores de recesión por el momento. Y esto vale viene siendo porque, bueno, pues están subiendo los tipos a largo recorrido, pero los de corto recorrido se están quedando un poco más estancados, es decir, algo, ¿vale? Que la nueva administración ha hecho correctamente. Esto nos viene justamente también con el tema del indicador de SAM, ¿vale? Que es el que nos dice si al final habrá recesión, ¿vale? Si supera esto el 0.4, con lo cual de momento ni se estima ni se huele, ¿vale? Tenemos justamente aquí algunos ejemplos, pero no tenemos de momento ningún tipo, ¿vale? De previsión de nada, ¿vale? Que nos indique que puede haber aquí otra pequeña recesión, puesto que el punto, ¿vale? Ya está empezando de nuevo a bajar, se está estabilizando. ¿Y por qué os decía que alguien con esto ha hecho dinero? Pues porque, bueno, al final tenemos una administración que son de empresarios. Entonces, claro, si nos venimos aquí en cuanto al histórico, ¿vale? Pues que tenemos, ¿vale? Pues si nos venimos aquí, vamos más atrás, más atrás, más atrás. Al final que tenemos, bueno, pues diferentes partes de posibles recesiones que ha habido, ¿vale? Aranceles de Donald Trump, recesión del COVID, aquí un posible estancamiento de la economía que duró prácticamente 6 meses a un año, ¿vale? Pero al final esto ha servido para qué? Para que en estas caídas, ¿vale? La gente que maneja de bolsa, en estas caídas haga dinero. ¿Por qué? Porque lo que decimos siempre en el canal, ¿vale? Que al final tenemos, bueno, pues un poco la dicotomía de siempre comprar yendo al mercado de la bolsa cuando están las empresas baratas. ¿Vale? Aquí tenemos también otro pico, ¿vale? En el cual teníamos varias oportunidades de poder entrar en compra y, ¿vale? Esto era justamente en el año 2023 aproximadamente. Y tenemos aquí luego lo siguiente, es que si nos vamos a los tiempos de ahora, ¿vale? Justamente, y acercamos un poquito más la cámara, ¿vale? Voy a alejarla, voy a acercar un poquito, ¿vale? Y tenemos justo lo siguiente, y es que, bueno, pues si conocemos un poco cómo son los empresarios, al final que han hecho, cuando ven a un empresario que ha pasado, ha hecho aquí lo que es atrapamiento más volumen, ¿vale? Lo que es un triángulo, ha bajado y que ha pasado, aquí se compra y aquí se compra. Obviamente esto lo trajimos al canal, ¿vale? Y hubo muchas oportunidades, ¿vale? En cuanto
a diferentes empresas. Esto al final, como veníamos diciendo, ¿vale? Si consigo mover este cuadrito, aquí lo teníamos simplemente por justificación, ¿vale? No era ningún tipo de regulación, pero era un poco la justificación que se podía dar de a lo mejor una posible recesión que pudiera llegar a haber. Estoy a ver si consigo aquí asignarlo a este punto, ¿vale? Para que veáis que, bueno, para el final la bajada que teníamos también se ha ido cumpliendo, ¿vale? Era la bajada que había justamente, ¿vale? En los puntos en los que os hablaba aquí, en este puntito de aquí, ¿vale? Es una bajada muy parecida a la que tuvimos justo en los tiempos de COVID o en la anterior etapa de Donald Trump en la Casa Blanca. Esto, ¿vale? Nos lleva al punto siguiente, y es que si hemos sido hábiles y avispados, ¿vale? ¿Qué hemos podido llegar a hacer? Bueno, pues entrar al mercado de valores, ¿vale? En los puntos en el que todo estaba bajando, ¿vale? Ha habido varios puntos, aquí de momento no se descarta el que pueda haber alguna sorpresa, ¿vale? Porque está justamente entre dos fronteras. Entonces, bueno, al final tenemos aquí marcado lo que es la recta final, elecciones de Donald Trump, ¿vale? Aunque aquí te he puesto Donald Trump, porque bueno, soy así de listo, ¿vale? Entonces vamos a intentar corregirlo en directo, a ver si soy capaz de hacerlo y no me trolea esto demasiado. Si me vengo para acá, vale, lo tenemos justamente por aquí, le voy a poner esto y apañado. Así ya lo tenemos todo perfecto. Y esto, bueno, por lo que decía, ¿vale? Teníamos aquí oportunidades de compra en estos puntos, ¿vale? Justamente porque, bueno, pues al final la bolsa está barata. Al final también tenemos una oportunidad de compra aquí y aquí. La cosa, ¿vale? Es que para todos aquellos que hayáis pecado en comprar, ¿vale? Bueno, sin el cambio de divisa, ya lo avisamos en su momento, ¿vale? Pero si nos venimos aquí a cambio de divisa, tenemos luego lo siguiente, y es que todo que comprada en estos puntos, ¿vale? En el 2025, como veíamos antes, ¿vale? Voy a poner un segundo para que lo veamos todos. Voy a añadir, ¿vale? El segundo gráfico para que veamos un poco todo el tema que os quiero enseñar. ¿Vale? Lo voy a meter en un nuevo panel. Como digo siempre, yo aquí no corto absolutamente nada, así que pues os tenéis que aguantar. ¿Vale? Esto es índice de volatilidad que de momento no nos hace falta porque quiero enseñaros otra cosa diferente. Y es que cuando fue esta bajada de aquí, ¿vale? En los momentos en los que la bolsa estaba barata, también que teníamos en dólar estaba en 1,1 casi, bueno, en 1,08 comparado con el euro. Esto, ¿vale? A cualquiera que haya comprado en bolsa en euros, ¿vale? Y haya tenido que hacer el cambio de dólares, ahora mismo lo tendrá en negativo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el dólar está más barato que el euro, está a 1,14. Esto, ¿vale? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, pues habría que hacer algún traspaso de acciones de bolsa entre euros y dólares, con el coste que eso conlleva, o simplemente volver a comprarlo allí. Pero no hay que tener preocupación, ¿vale? Porque las empresas al final acaban subiendo. Entonces, al final, lo que es esta diferencia que tenemos aquí, ¿vale? Lo que es esta diferencia de divisa, ¿vale? Al final tenemos un pequeño cambio de 1,08 a 1,14. Entonces, este pequeño cambio de divisa, al final la empresa lo va a compensar más a largo recorrido, obviamente, pero lo acabará compensando, salvo que, bueno, pues la cosa vaya cambiando, porque puede ser que pase como en este punto de aquí que lo acabo de ver, ¿vale? Yo lo quiero enseñar, ¿por qué? Pues porque, bueno, si nos venimos aquí atrás, ¿vale? Tenemos que justamente el mismo tema que aquí, ¿vale? Tenemos justamente aquí un tema de cambio de divisa que al final que hizo el dólar se hizo más fuerte, con lo cual el euro empezó a bajar, perdió fuerza, ¿vale? Lo que habilitaba a que las acciones que tengamos en dólares, bueno, pues crezcan más, ¿vale? Que las que tenemos en euros. Esto, si nos venimos a índices semanales, ¿vale? Tenemos luego lo siguiente, y es que ahora mismo nos encontramos, ¿vale? En puntos en donde está, en este punto, ¿vale? Nos encontramos exactamente lo mismo que aquí en el 2016. Obviamente la bolsa ha subido mucho, es decir, no tendríamos por qué cambiar nada si tenemos la paciencia de otros casi 10 años, ¿vale? Pero si no, bueno, pues a lo mejor es corresponsable el que, bueno, pues el que haya cambiado de divisa o el que haya comprado en la divisa correspondiente. Ya digo, todo lo que haya comprado en estos puntos, ¿vale? No tengáis preocupaciones porque al final, aunque haya subido a este punto, es simplemente os está saliendo el cambio de divisa. Con esto, ¿vale? Simplemente era una pequeña aclaración que quería haceros, porque bueno, pues algunas me habéis preguntado por el chat sobre el tema de por qué, ¿vale? Teníais la cartera en negativo a pesar de que las empresas estaban en positivo. Y es bueno, simplemente es esto, ¿vale? Tenéis un cambio de divisa en estos puntos de por aquí. Con todo esto, ¿vale? Simplemente era comentaros esto, que al final tenemos que la Fed de Atlanta no ha habido cambios ninguno, ¿vale? Al final ha habido crecimiento, se desestima la recesión. En estos puntos tenemos también el crecimiento que va a ser positivo, aunque igual está estancado, pero de momento no se esperan recortes de ningún tipo como pasó en el 2020 al 2021.
Vale, y tenemos también que, bueno, pues el índice de SAM de momento descarta o sigue dejando la acción. Así que con todo esto, vale, simplemente haceros ese pequeño recordatorio, ¿vale? Y es que, bueno, pues al final las buenas decisiones llevan a buenos resultados, tener mucha paciencia y sobre todo, ¿vale? Darle al tema de las acciones, ¿vale? Seguir comprando lo que veáis barato en los momentos en los que vosotros confiéis en las empresas. Y nada, pues ponedme en comentarios qué opináis de todo esto, os leo y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.